Los pacientes que han pasado página declaran que la enfermedad cambió sus vidas de manera radical. En lugar de permitir que otros decidieran por ellos, tomaron las riendas y cambiaron su actitud de sometimiento por rebelión abierta. En el caso de pacientes que gozan de gran éxito social, puede ser necesario integrar en el plano consciente la carrera del ego, que están viviendo sin percatarse de ello. Esto pondrá de manifiesto que hay cosas mucho más importantes. Los criterios expuestos se aplican análogamente a las terapias referidas al cuerpo, desde ejercicios bioenergéticos que movilizan las energías vitales hasta las inyecciones. Las terapias que cuentan con mayores posibilidades de éxito son las que integran los principios que el cáncer exterioriza. Por ejemplo, la medicina antroposófica utiliza el muérdago, un vegetal, que en parte presenta un crecimiento análogo al del cáncer. Asimismo, se utilizan inyecciones para irritar al organismo y estimularlo a luchar. También cabe mencionar la psicoterapia de Simonton, que mata a dos pájaros de un tiro al incitar a los pacientes a exteriorizar su agresividad, lo que al mismo tiempo va dañando el tumor. Hay que procurar, no obstante, que la lucha contra las células cancerosas no se convierta en lucha contra el propio destino. Antes de toda sanación es preciso pasar por la fase de la aceptación. Oponerse al destino conduce a la dirección opuesta. Finalmente se trata de estimular la vitalidad y la creatividad del paciente en lugar de destruirlas con terapias agresivas. Pero en el caso de que este tipo de terapia parezca acertada o sea ineludible, debe considerarse únicamente como un tiempo ganado a un precio muy alto, y es preciso aplicar paralelamente y sobre todo después medidas paralelas que estimulen la vitalidad. Los métodos, como el que propugna Simonton, son los refuerzos ideales de una quimioterapia o radioterapia. No obstante, no ocurre lo mismo a la inversa. La respiración es un aspecto fundamental, ya que respiración es comunicación, y en el cáncer ésta se apoya sobre un plano primitivo radical. Por consiguiente, la terapia respiratoria radical es una buena posibilidad, especialmente porque en ella el cuerpo es inundado cada vez más con oxígeno. Este es ya un método empleado por la medicina alternativa en el tratamiento del cáncer. Además, muchos pacientes presentan limitaciones y obstáculos en la respiración por ser esta expresión del flujo vital. En la paulatina liberación de la respiración radica la mayor oportunidad para volver a abrirse el flujo vital. La mutación que se produce a nivel de la célula posee su equivalente en la metamorfosis en el plano espiritual psíquico. Cualquier cosa que refuerce el referente a la religión y permita acceder al paciente a sus planos más profundos, se encuentra en este camino. Si después de rebelarse contra su juego social oportunista, lo cual es completamente necesario, encuentran su verdadero lugar, lo aceptan de todo corazón y se colocan en él. En todo caso habrán vencido. Esto supone el fin de todos los intentos de querer ser algo especial, el fin de todo egoísmo. Dichos pacientes se dan cuenta de que están en el lugar que les corresponde y que son una misma cosa con el todo. Esta sería asimismo la solución y la redención de la célula cancerosa. No mantener su lugar por resignación y falta de alternativa, sino aceptarlo conscientemente y reconocer que forma una unidad con el cuerpo. En este camino, las psicoterapias reveladoras pueden resultar de gran valor siempre y cuando engloben el cuerpo y el plano emocional y no se muevan únicamente en el ámbito del pensamiento cerebral. La gran oportunidad consiste en descifrar el esquema vital que hizo necesario el cáncer. Todo lo demás es una cuestión de humildad y compasión. El amor universal como llave de la inmortalidad no se puede crear y mucho menos conseguir por medios terapéuticos. Lo único que puede hacerse es prepararse para estar a punto cuando sucede. En todas las épocas, algunos pacientes de cáncer
han utilizado la oportunidad de padecer una enfermedad incurable para prepararse para este paso decisivo. Aunque también ellos empezaron siendo normópatas, bajo la presión de la enfermedad se convirtieron en personas que causaron gran impresión en los demás justamente por su manera de ser. Preguntas. 1. ¿Vivo mi vida o dejo que otros me manden? 2. ¿Me arriesgo a imponer mi voluntad o cedo porque es más cómodo y para mantener la paz? 3. ¿Me permito expresar agresiones o lo arreglo todo en mi interior y conmigo mismo? 4. ¿Proporciono espacio libre a mis energías o las someto siempre a las reglas y normas establecidas? 5. ¿Qué papel desempeñan en mi vida los cambios? ¿Me atrevo a expandirme por otros campos? ¿Soy fecundo y creativo? 6. ¿Tiene la comunicación y el intercambio activo un gran peso específico en mi vida? ¿O prefiero arreglármela yo solo? 7. ¿Me permito de vez en cuando excederme o considero que la adaptación está por encima de todo? 8. ¿Están en armonía mis defensas físicas y psíquicas o las primeras debilitan a las segundas? 9. ¿Qué papel desempeñan en mi vida estas dos preguntas fundamentales? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? 10. ¿He dado alguna vez en mi vida oportunidad al amor universal? 11. ¿Qué papel desempeña en mi vida el camino definido por el lema «Conócete a ti mismo para conocer a Dios»? Desde el punto de vista anatómico, los cabellos están situados en el punto más alto, cubriendo el lado de sombra o nocturno de nuestro particular globo terráqueo. Su vigor y su brillo reflejan nuestro vigor y nuestro brillo. Si nosotros estamos en buena forma y gozamos de salud, ellos también lo están. Su lenguaje simbólico revela muchos temas peliagudos. Los cabellos tienen su propia historia en tanto que símbolo de libertad. La época hippie, con sus leyendas, que giran en torno al área de Acuario y a su música hair, hizo patente la relación que existe entre la exuberancia en el cabello y la reivindicación de la libertad. El polo opuesto a los hippies son los soldados de todas las épocas y naciones, por dispares que sean las ideologías por las que luchan. Todos tienen que dejarse el pelo además de la piel, por decirlo así de algún modo. Todos los ejércitos regulares obligan a sus reclutas a raparse, ya que el hecho de cortarles el pelo simboliza el recorte de su libertad. En los monjes zen se da el mismo fenómeno, con la diferencia de que ellos renuncian voluntaria y conscientemente a sus cabellos, es decir, a su libertad exterior. Su objetivo es alcanzar una profunda liberación interior, para lo cual las libertades exteriores solo serían un estorbo. Salvando las distancias, los monjes zen deben renunciar a su voluntad propia de manera tan absoluta como los soldados. La obediencia es primordial, y los rizos y las tentaciones del mundo exterior entorpecerían simbólicamente su observancia. Por el contrario, a los guerrilleros que luchan por su país y por su independencia por cuenta propia, no les estorba el cabello en modo alguno. Su objetivo es lograr la libertad exterior, es decir, política. A los siervos se les negaba poder mostrar abundancia de cabello por ser considerados símbolo de libertad, y eran denominados los rapados. Este nombre despectivo ilustra el desprecio que tenían que soportar en el pasado los individuos sin pelo, y que muchos calvos siguen padeciendo hoy en día. El cabello es un habitual campo de batalla en el que se libran combates simbólicos por la libertad. Cuando en China se cortaron los proverbiales trenzas, se cortó asimismo un orden social ya caduco. La trenza es una forma de organización muy severa, para formar la cual es preciso que ni un solo mechón esté fuera de su sitio. El propio hecho de trenzar el pelo es un acto de disciplina. Si cada día empieza con esta autodisciplina simbólica, la vida queda circunscrita dentro de un marco metódico controlado escrupulosamente.
No está permitido que ni un solo pelo se desmande y todos y cada uno de los mechones están bajo control. En este sentido, el cortarse las trenzas sigue siendo hoy en día un acto de liberación y emancipación para muchas chicas. En el pasado todas las mujeres llevaban el pelo largo, lo cual no era tanto un símbolo de libertad como una norma. Por lo tanto, la transgresión de dicha norma fue una muestra de emancipación. En efecto, con este acto, la mujer deseaba liberarse del típico papel asignado a su sexo, que aunque la eximía de preocuparse por la propia subsistencia, también la privaba de cualquier responsabilidad social. La exuberancia de pelo de la generación hippie debió ser una simple tormenta en un vaso de agua comparado con la conmoción que produjo el que algunas mujeres empezaran a sacrificar sus largas melenas para adoptar peinados tipo garcón o paje y usurpar así algunas libertades reservadas hasta entonces a los varones. En ambos casos se trataba de imponer la propia voluntad y demostrar que se negaban a seguir bailando el son que otros tocaban. Tras el lema «Mi pelo me pertenece a mí», se escondía otro aún más contundente: «Mi cabeza es solo mía y yo decido qué crece en ella y qué piensa». El peinado refleja la mentalidad, por lo que los artistas suelen mostrarse extravagantes en este respecto, mientras que las personas que acatan las normas sociales tienden a llevar el pelo bien ordenado en un peinado sobrio y unitario. Los moños, que aún se siguen viendo ocasionalmente, son aún más severos que las trenzas. Es una forma inmóvil y no puede sobresalir ni un pelo. No queda espacio para la libertad ni para la creatividad, ya sea en la cabeza o en la vida en general. En el polo opuesto, los peinados de los punkis son un signo evidente de que se toman todas las libertades y que no quieren tener nada que ver con la disciplina y el orden simbolizados en los peinados habituales. Por consiguiente, el cuero cabelludo es un buen escenario que permite constatar qué piezas se representan en la vida. Por otra parte, no debemos perder de vista la posibilidad de la compensación. En la época de Luis XIV, a un obrero de fábrica no le estaba permitido escalar puestos en la sociedad mejorando su apariencia. Por ejemplo, llevando una peluca de rizos empolvada. Sin embargo, en la actualidad, como en una melena rizada, deberá poseerse una mata de pelo realmente abundante. En el polo opuesto, la renuncia voluntaria al cabello pone de manifiesto que la persona no da ningún valor a la impresión que pueda causar en el otro sexo. Este es el caso de los monjes y, en principio, también de los soldados, aunque la realidad es muy distinta. Durante el servicio militar, la misión de los soldados es servir a su país, para lo cual deben poner su ego, su libertad y las relaciones personales en segundo término. La problemática del encanecimiento del cabello se trata en el capítulo dedicado a los problemas de la tercera edad. Solo los afectados pueden decidir si el gris de sus cabellos es fiel reflejo de su gris interior y de su miedo, o si por el contrario revela sabiduría o únicamente la finge. El aspecto más importante a tener en cuenta es si este cambio de color afecta a la persona, en cuyo caso es indicio de que algo se ha desplazado desde el plano consciente al físico, donde se manifiesta de un modo poco agradable. Cuando los cabellos se tiñen voluntariamente, esto indica un tipo de compensación. Es evidente que los punkis dan a sus peinados la variedad de matices que echan en falta en la vida. Si una persona se tiñe algunas mechas, está expresando su deseo de aportar un poco de variedad a su cabeza, tanto exterior como interiormente. Puede tratarse de una mera compensación o ser parte de un programa, en cuyo caso irá acompañado por intentos de llevar esa misma variedad a otros planos. En cuanto a colores, llama la atención que tiende a huirse de los puntos medios. Los cabellos morenos se tiñen de color negro azabache y los castaños claros de rubio platino. El ángel dorado y la misteriosa noche oscura se dan la mano. La tendencia a llegar al extremo en lo exterior
contrasta no pocas veces con una actitud demasiado tibia en el interior. Cuando Cristo dijo «sed calientes o fríos, pero nunca tibios», se estaba refiriendo claramente al alma, aunque resulta mucho más sencillo y cómodo aplicarlo al aspecto exterior. Finalmente, como apéndices de la piel, también son antenas, al servicio de la percepción del mundo exterior y de la vigilancia. Pensemos, por ejemplo, en los pelos del bigote de los gatos y en el fino vello de los seres humanos. Por tanto, una persona sin cabello no dispone de antenas orientadas al exterior. En el caso de los soldados, precisamente, se busca este aislamiento simbólico respecto del mundo exterior, que asimismo se refleja en su acuartelamiento, mientras que en el caso de los monjes zen, el hecho de retraer las antenas hacia el interior en el retiro monacal posee un significado más profundo. El vello en el pecho y en las piernas tiene un simbolismo animal varonil, que recuerda los albores de la humanidad, cuando el hombre era aún un ser dotado de una fuerza primitiva y de un salvajismo casi animal. Los pelos en la barbilla y en las mejillas han sido siempre un adorno exclusivamente masculino. Una perilla puede resaltar el aspecto de la voluntad y de la capacidad de hacerse respetar, aunque naturalmente una barba poblada puede esconderlo o dejarlo en sombras. Mientras que los hombres exhiben ufanos, los que son vestigios de nuestra historia más remota, las mujeres los evitan a toda costa. El vello excesivo en la cara y en el pecho es enemigo de la feminidad, por lo que se elimina con saña. Sin embargo, la naturaleza es sincera y tenaz, por lo que reproduce una y otra vez tales excrescencias masculinas. Este síntoma debe tomarse como un mensaje cargado de significado que bien merece ser atendido. Las mujeres que presentan un vello excesivo en zonas en las que no es habitual en las femeninas sufren una considerable angustia. Este síntoma revela de manera palpable que se han relegado a las sombras aspectos masculinos, los cuales desde allí intentan dominar el cuerpo. La situación hormonal, caracterizada por una predominancia de los aspectos masculinos, refleja el fenómeno pero no lo explica. Las mujeres afectadas viven y descubren fuera en su piel sus aspiraciones masculinas y los aspectos masculinos de su alma. En realidad, todas las mujeres deben descubrir y desarrollar su polo masculino, que Jung denomina animus, aunque esto debe tener lugar en el plano consciente y no en el corporal. Esta temática se plantea especialmente durante la menopausia, por lo que en este periodo el cuerpo femenino es más propenso a desarrollar rasgos masculinos, siempre y cuando no se dé ninguna oportunidad al plano espiritual psíquico. La manifestación de energía masculina en el crecimiento de la barba refleja una reivindicación inconsciente de fuerza de voluntad y capacidad de imponerse. La abundancia de vello corporal revela un componente animal. Si las afectadas presentan este síntoma, es indicio de que no viven lo suficiente su faceta animal masculina y que ésta debe expresarse en el cuerpo. Por el contrario, si no provoca angustia, tal como no la provocan los hombres, el exterior refleja el interior. El extremo no limitado al polo femenino sería la llamada persona velludo o persona lobo, en la que la integración del aspecto animal estaría primordial. Cuando se dice que alguien lleva una vida de perros, significa que ha llegado a lo más bajo. En cuanto a la jerarquía de la evolución, esto es válido asimismo para la persona velluda, que debe encararse con el pasado animal. Cuando en el hisurtismo se impone un modelo de vello púbico masculino, se resalta la existencia de una vena fálica agresiva e inconfesada en el ámbito sexual. Normalmente, además del exceso de vello, aparecen otros signos de virilización, que apuntan en la misma dirección. Por lo general, el entorno sabe entonces que se trata de una mujer de pelo en pecho, a la que no se puede dejar de lado impunemente y con la que hay que tener cuidado. El síntoma quiere que ella misma también se dé cuenta.
Por consiguiente, lo que hay que aprender es que no hay que luchar contra lo masculino, sino al contrario, realizarlo en la propia vida. En lugar de dar realce a la barbilla mediante una barba, es preciso contribuir a que la propia voluntad logre imponerse. En lugar de envolverse en una piel muy gruesa, sería más efectivo protegerse en sentido figurado, ganándose el respeto. Del interior brota una fuerza y un poder que quieren crecer y sustituir a la emanación masculina exterior. En lugar de ocultarse a los ojos del mundo por el exceso de vello, es preciso que todo el mundo sepa que la mujer tampoco se acobarda ante situaciones peliagudas, que es de armas tomar y que cuando quiere también sabe ser espinosa. Dentro de este aprendizaje se incluye una cierta obstinación, que junto con la capacidad de resistirse destaca mucho mejor que una simple perilla, la propia voluntad y la posibilidad de oponerse. Lo masculino es uno de los polos de la realidad y es imposible borrarlo por completo del universo femenino. Lo único que puede hacerse es reconciliarse con él. El cuadro patológico de la pérdida del vello revela claramente al paciente que presenta una fuerte tendencia a recogerse en sí mismo, de la que no es consciente. Los pelos mueren de raíz sin que exista ningún motivo visible para ello, de modo que los afectados quedan totalmente lampiños y desnudos. Muchos de ellos se avergüenzan de mostrarse en público sin pelo. Este síntoma los condena a un aislamiento total. Pero así se consuma la retirada de los pacientes y no pueden realizar conscientemente esto porque el valor les flaquea. Y su cuerpo expresa de manera simbólica, mediante el síntoma, su propósito inconsciente de retraer las antenas e interrumpir el contacto con el mundo exterior, y pone en práctica este deseo. Lo cierto es que desde hace tiempo los pacientes se sienten desnudos, desamparados e indefensos, aunque se niegan a reconocerlo. El cuadro patológico muestra su vergüenza en doble sentido, al tiempo que insinúa la pérdida de respeto que sienten inconscientemente, especialmente cuando además del vello púbico y de las axilas también pierden cejas y pestañas. Una vez que han aprendido a disimular dicho defecto con ayuda de una peluca y de discretos cosméticos, el síntoma pierde en importancia y si no se hace nada para mejorar la situación interior, la reintegración a la vida social aumenta de nuevo la angustia. La lección que hay que aprender es evidente. Es preciso recogerse en sí mismo y retraer las antenas. Es tiempo de comportarse con total franqueza y sinceridad, sin protección como hacen los bebés. Los intentos de enmascaramiento a través de cosméticos son en realidad intentos de hacer oídos sordos al mensaje que lleva consigo el cuadro patológico, por lo que no contribuyen a la sanación. La pérdida de vello supone la pérdida de libertad para, por ejemplo, moverse entre las demás personas libres y despreocupadamente, así como la pérdida de parte de la irradiación personal, y por lo tanto de poder sobre los demás, en especial sobre el sexo contrario. Ya no es posible utilizar el cabello como arma de seducción, ni poner ojos tiernos si no se tienen pestañas. Este cuadro patológico devuelve al afectado la vergüenza natural y le muestra cuán desprotegido está. Impide además los distintos juegos sociales y sobre todo el juego de la falsa seguridad en uno mismo. Es el polo opuesto al insultismo, mientras que éste da a entender que es preciso abrirse camino sirviéndose conscientemente de la propia fuerza y poder, a fin de liberar al cuerpo de este cometido. La pérdida total de pelo impone a la persona la impotencia propia de la niñez. Cuando una persona sufre alopecia, o por llamarlo de otro modo, sufre la pérdida de unas antenas cargadas de significado, de ornamentos, o de símbolos de poder, libertad y vitalidad, los temas tratados en el apartado anterior son de referencia obligada. A ellos se añaden las situaciones de gran simbolismo en la que uno se queda pelado. Cuando no se toma en consideración la necesidad de introducir un cambio en el plano
espiritual psíquico, el organismo se ve obligado a encarnar dicho tema. Puesto que los cabellos son apéndices cutáneos, en este caso debería pensarse a sí mismo en el simbolismo de la muda, especialmente cuando la caída del cabello va acompañada de caspa. Las serpientes mudan de piel cuando están listas para una nueva. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿debería haberme arrancado mi vieja piel y permitir que me creciera una nueva? Expresiones como quedarse pelado o sentirse desplumado sugieren que alguien se ha visto obligado contra su voluntad a pagar un precio o hacer un sacrificio, es decir, que ha sido imposible librarse sin salir trasquilado, sino todo lo contrario. Consecuentemente, la cuestión que se plantea es, ¿cuándo y en qué he olvidado pagar un precio a hacer el necesario sacrificio? Por lo tanto, la lección a aprender que se oculta tras la caída del cabello es que es necesario abandonar lo viejo y anticuado para dejar espacio a lo nuevo. Es imprescindible realizar este paso conscientemente a fin de liberar el cuerpo de esta misión que asume como representante. Asimismo, se sugiere insistentemente que lo nuevo que crece es insuficiente. Cuando la caída es total, es preciso despedirse de manera radical, es decir, hasta la raíz del cabello de temas viejos y ya anticuados. La otra posibilidad consiste en admitir la pérdida de libertad que se ha producido y aceptarla. De este modo el cuerpo cesará cada mañana de dejar constancia del tema sobre la almohada. La persona que se siente libre haciendo de manera consciente y voluntaria aquello que debe hacer no tiene por qué temer perder sus símbolos de libertad. Esto es especialmente importante cuando la pérdida de libertad es irremediable, por ejemplo al hacerse adulto. La caída del cabello en la adolescencia indica que el paciente no logra reconciliarse con la idea de hacerse adulto. Por tanto, una calvicie prematura presenta un doble aspecto. Por una parte, los afectados presentan un aspecto de envejecimiento prematuro, ya que la calvicie se asocia normalmente con la madurez. Pero por otra parte, el ojo avesado a los símbolos reconoce la falta de cabello de los recién nacidos, en especial cuando los cabellos no vuelven a salir como antes, sino que se forma una suave pelusa. La expresión, calvo como el trasero de un bebé, pone el dedo en la llaga. Por lo tanto, cuando la caída del cabello es preocupante, la solución pasa por una maduración en el plano espiritual psíquico. Nunca es demasiado tarde para abandonar una infancia falsa, simbolizada en la pelusa, y redescubrir la propia infancia en un plano superior. Otros periodos típicos en los que se produce alopecia es justo antes de contraer matrimonio, antes de incorporarse a un empleo fijo, antes de unas oposiciones, etc. En estos casos debe aplicarse normalmente el mismo principio. La renuncia consciente a la libertad de ausencia de ataduras no supone ninguna amenaza para el cabello, sino la inconsciencia que a veces la acompaña y el intento de no pagar por las ventajas adquiridas. Por ejemplo, si una persona acepta con determinación y pasión un empleo que coarta en parte su libertad, no tiene por qué temer por sus cabellos. Muy distinta es la situación de la persona que tiene alma de artista y vive en un mundo de ensueño, pero que por un temor existencial inconfesable acepta un empleo que le ahoga. Es un error por el que deberá pagar, por ejemplo, perdiendo simbólicamente las alas. Los cambios en el crecimiento del cabello durante el embarazo y tras el parto arrojan luz sobre el mismo tema, pero desde otro punto de vista. Durante el embarazo a muchas mujeres les crece un cabello más fuerte y con más vitalidad, aunque en el parto, a fin de dar vida a un nuevo ser, la mujer debe separarse de él, es decir, perder parte de sí misma. La caída del cabello tras el nacimiento se agrava si la mujer encuentra dificultades en su papel de madre o en el aspecto del sacrificio.
En este caso sufren en su cabeza el sacrificio que no están dispuestas a realizar voluntariamente y por otra parte deben vivir en su cuerpo el cambio que debería haber experimentado su vida con la llegada del niño. En la caída circular del cabello, llamada alopecia areata, se plantea la misma problemática referida a un ámbito muy restringido. Es preciso delimitar dicho ámbito, liberarse de estructuras que sobreviven en él y dejar paso libre a los nuevos impulsos. Merece especial mención la caída de cabello en el hombre que le da la apariencia típica de monje tonsurado. En este caso puede ser necesario aproximarse al arquetipo del monje, lo cual simboliza sinceridad con la tonsura, situada en el lugar de la chakra superior. Otra posibilidad es la exigencia de imitar al monje y en principio alejarse del mundo exterior, a fin de abrirse más a los mundos superiores. Similar interpretación merecen las entradas, que confieren aspecto de pensador, subrayando así el aspecto filosófico de la persona. En este caso puede suponerse que aquello que no se ha realizado en el plano espiritual psíquico encuentra una vía de expresión en el cuerpo o que realmente se trata de un pensador. La ciencia de la fisonomía ofrece una interpretación válida de la personalidad a través de los rasgos de la cara. En la sabiduría popular y en los dichos se encuentran retazos de esta ciencia, que pertenecen al tesoro de experiencias en cuanto al conocimiento de las personas que subyace en todos nosotros y que utilizamos sin ser apenas conscientes. Que los labios carnosos reflejan una especial sensualidad, o que una mandíbula prominente exterioriza una fuerte voluntad es sabido por muchas personas y sentido por todas. Una frente retraída muestra menos intelectualidad que una ancha y abombada. Unos ojos pequeños y hundidos indican retraimiento, mientras que los saltones, debido a la enfermedad de Barslow, tienen algo de frescura y al mismo tiempo infunden temor. La interpretación inconsciente de los rasgos de la cara es el pan de cada día. Así decidimos si una persona nos es simpática o no. También nuestro estado de ánimo se refleja espontáneamente en la expresión de nuestra cara, aunque tampoco sepamos cómo. Con tanta sinceridad en una parte del cuerpo, tan reducida y tantos intentos para embellecerla, no es de extrañar que determinados síntomas frustren de manera evidente y en parte dolorosa el encubrimiento de los hechos. También tratándose del rostro, el cuerpo no perdona en el tema de la sinceridad. Cuando nos servimos de trucos para ocultar lo que tenemos escrito en la cara, el destino utiliza un buril aún más duro para grabar sus señales en la matriz de la realidad, que en este caso es la piel del rostro. Ruborizarse con frecuencia es un fenómeno que tiene por finalidad que el afectado tome conciencia de un tema contra el que se resiste. La situación resulta un poco teatral. Por lo general se trata de un tema embarazoso que, por ejemplo, es aludido en un chiste. Los afectados intentan ignorar el tema y fingir que no entienden el chiste o que la cosa no va con ellos, mientras desearían hacerse invisibles y piensan: tierra, trágame. La piel de su rostro se muestra sincera al sonrojarse, señalando así que el tema sí va con ellos. Su cara, convertida en un pimiento, atrae todas las miradas, y cuanto más intentan disimular y calmarse, más se sonrojan, y más se les enciende el rostro. Este anuncia a los cuatro vientos la embarazosa verdad como si de un semáforo en rojo se tratara. La piel de la cara pone en evidencia aquello que los afectados se niegan a admitir. La lección a aprender es evidente. Una vez que la persona se declara dispuesta a reconocer el tema que hasta entonces ha ignorado y a admitir que le afecta, los sonrojos desaparecen. Lo que consideramos normal y natural no nos hace ruborizar. Si finalmente es posible hablar sobre un tema antes embarazoso sin sentir que uno se muere de vergüenza, es que ya se ha integrado el tema y la luz de aviso no se enciende. Sobre todo se puede vivir un ámbito que antes causaba temor y embarazo con alegría y sinceridad e integrarlo en la vida.
En este sentido, el síntoma del rubor puede en realidad conllevar una importante tarea de aprendizaje. Preguntas. ¿Qué ámbitos de la vida me resultan embarazosos? ¿De qué me avergüenzo? ¿Qué pensamientos y sentimientos me niego a admitir? ¿Qué situaciones intento evitar a toda costa? ¿Qué podría y debería aprender justamente en dichas situaciones? ¿Qué significa para mí estar cara al público y ser el punto de mira? ¿Cómo podría desplazar el tema del erotismo de mi cabeza al ámbito del corazón y genital? El trigémino es el quinto de los 12 nervios craneales y a él le debemos la extrema sensibilidad del rostro. Comprende 3 ramas. La superior se encarga de la frente, la central del área de la mandíbula superior y la inferior del área de la mandíbula inferior. El término neuralgia define sensaciones de dolor a lo largo de un nervio y sus ramificaciones cuyas causas la medicina no puede explicar, por ejemplo, en la neuralgia trigémina. Este fenómeno tiene una gran repercusión negativa en la vida del afectado. Al principio el dolor aparece de súbito y suele localizarse en un solo lado. Puede afectar una o varias ramas del nervio y convertirse en un dolor continuado y crónico. Los intensos dolores obligan al paciente a tomar conciencia de su rostro, ya sea de manera ocasional o permanente. Muy pronto la piel facial desarrolla una hipersensibilidad, hiperestesia, presentando especial sensibilidad al dolor en los puntos de emergencia del nervio. Los pacientes no solo se sienten mal, sino que desean gritar detrás de su máscara y deben hacer un gran esfuerzo para salvar las apariencias. En ocasiones el dolor es tan agudo que les es imposible seguir poniendo buena cara y el rostro se les desencaja. El término médico que se aplica a esta situación, en la que la musculatura asimismo reacciona desfigurando los rasgos, es un tic doloroso. Otros síntomas son un intenso enrojecimiento de la cara, sudor y lágrimas. Los pacientes parecen sufrir demasiado.